noches. Damos muchas gracias al Señor que Él nos regala este tiempo especial como iglesia. La verdad que agradecidos de poder compartir con ustedes, compartir con la familia, porque es siempre es movilizador estar acá, recordar todo lo que crecimos en este lugar y todo lo que significó para nuestra vida espiritual y el hecho de poder compartir la comunión y recordar al Señor, recordar lo que Él hizo, tener presente siempre cerca en el corazón la salvación que tenemos. El escritor de los Hebreos nos llama a no descuidar una salvación tan grande. O sea, porque tenemos un tesoro que mientras más nos acercamos a la Biblia, más dimensionamos lo que significa el tesoro que tenemos en Cristo. O sea, son riquezas espirituales, son riquezas celestiales, y el sistema ofrece de todo. Hoy tenemos un sistema que tiene un poder de comunicación enorme y que nos ofrece información y de todo tipo de ofertas de consumo y de lo que sea, que muchas veces nos hacen distraernos. Son efectos distractores en nuestra vida espiritual. Perdemos de vista la riqueza que tenemos en Dios, la riqueza que tenemos en Cristo, y dilapidamos nuestro tiempo. Perdemos el tiempo. El apóstol Pablo nos insta en Efesios a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y nosotros desperdiciamos el valor más importante que tiene un ser humano y sobre todo un hijo de Dios. Tendemos siempre a perder, y no es lo material lo importante. El Señor quiere nuestro corazón, el Señor quiere nuestro ser interior. Y hoy estamos en un día especial para la sociedad y los que la integramos, celebramos el Día del Padre. Ahora, sinceramente, como padres, está lindo festejar, pero la responsabilidad es muy grande. O sea, si lo ponemos en perspectiva, más que festejo, el ser padre es responsabilidad. Y al pensar y reflexionar y meditar para compartir un tiempo como iglesia, pensaba en esto, en cómo están nuestras prioridades en cuanto a la guía y el liderazgo que tenemos que ser para nuestra familia. Hoy leí una frase que me impactó. Dice, todo padre tendría que saber que un día sus hijos van a actuar conforme a su ejemplo, no conforme a su consejo. Un día va a llegar en que el hijo ya no va a actuar o va a tomar decisiones o responsabilidades a partir de consejos, sino del ejemplo que vieron, de la influencia que tuvieron. Y hay un pasaje que quería compartir en primer lugar, que está en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y que nos habla acerca de el padre que tenemos, porque tenemos un padre biológico, un padre físico que nos ha criado, que nos ha dado, o por lo menos lo que es esperable, que nos dé el sustento, que nos dé ejemplo, que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente en la vida. Pero al haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un Padre espiritual, que es el mismo Dios. Y esa paternidad es la que nos lleva en su influencia a una vida de santidad y a una vida de victoria espiritual, que nos proyecta no en lo que puede dar un padre terrenal, que como todos tenemos defectos y somos pecadores, nos proyecta a una vida superior. Dios no quiere que seamos mediocres. Él como Padre es perfecto y Él quiere que nosotros seamos perfectos, que tengamos esa aspiración, que esa sea nuestra búsqueda, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Y de esa manera invertir bien nuestra vida, invertir bien nuestro tiempo. ¿Y qué dice Pedro en el capítulo 1, verso 13? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 13, por tanto,
Él viene hablando acerca de la esperanza que tenemos en el Señor. Ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia, sino, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse en temor, no el temor del miedo reverencial, sino el temor de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este criterio de temor solamente nos lo da el conocer a Cristo. Conocer a Dios a partir de su palabra. Dice el verso 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, de esa forma de vivir que era un desperdicio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Si nuestra fe y esperanza son en Dios, nuestra vida tiene que ser consecuente al Padre que tenemos. Y esto no es un capricho de parte de Dios. Dios nos creó. Partimos de esa premisa por fe. Dios nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza. Somos imagen de Dios. El problema es que hay un factor que vino a complicar. El pecado nos vino a complicar la existencia, o por lo menos el propósito que Dios tenía originalmente. El pecado nos vino a separar de nuestro Creador. Ahora, esa separación con nuestro Creador, Cristo, a través de su obra en la cruz, vino a restaurarla. El agente de la creación física, que fue el Señor Jesucristo en la Trinidad, cuando decidieron hacer las cosas y hacer al hombre, luego toma nuestra forma para venir a establecer un nuevo orden espiritual. El Nuevo Testamento es netamente espiritual. El Señor dejó tres simples aspectos materiales vinculándolo a un profundo significado espiritual que son las ordenanzas: agua, pan y vino. Nada más. Todo lo demás es espiritual. Inclusive esto, que es muy simple, que es muy sencillo de la vida cotidiana, involucra un sentido y profundo peso espiritual para la vida del creyente. Entonces, el Señor espera de nosotros un desarrollo espiritual. Así como el Señor obró a través de David, con todos sus defectos y con todas sus fallas, el Señor obró en una persona que era conforme a su corazón. El Señor no mira lo que está delante de nuestros ojos, el Señor mira el ser interior. Y el Señor busca de nosotros hijos que tengan convicción de fe espiritual. Al Señor no le interesa la cantidad de bienes que tengamos, la cantidad de dinero, la cantidad de amigos o de roce social. El Señor eso no le interesa. El Señor quiere nuestro corazón. Él quiere que nuestra búsqueda espiritual profunda, que nuestra voluntad, como lo vamos a ver, que nuestro intelecto, todo lo busque a Él. Porque Él tiene que ser la prioridad. Ahora, el Señor desde el Éxodo, que fue transmitiendo de generación en generación, primero a su pueblo Israel y luego a través de la iglesia, este concepto de Él primero, de ponerlo a Él primero, y pensando en que hoy como padres y somos guías de familia, somos líderes de familia, verdaderamente que en quienes somos influencia, podamos ser un ejemplo transformador mostrando a Cristo. No mostrando nuestra carnalidad, nuestros impulsos, nuestras malas conductas, nuestras indisciplinas, sino procurando esforzarnos para mostrar a Cristo. Ahora hay un pasaje que es emblemático para poner primero a Dios y que verdaderamente nos tiene que llevar a reflexionar acerca de cómo son nuestras conductas. Y ese pasaje está en Éxodo, el capítulo 20. Pasaje conocido porque ahí encontramos los 10 mandamientos. Ahora,
Para este tiempo que tenemos, vamos a detenernos en un aspecto negativo y un aspecto positivo. En primer lugar, el Señor nos llama a decir que no a la idolatría, a vivir en contra de la idolatría, a extirpar la idolatría de nuestra vida. Y en segundo lugar, el Señor nos manda en un aspecto positivo a amarlo a Dios, a amarlo a Él, a buscarlo a Él. En el concepto de lo que significa la idolatría involucra estos dos aspectos. Primero, el no de Dios, la prohibición de Dios hacia determinadas conductas a las que lamentablemente a causa del pecado somos o a los cuales tenemos tendencia. Nos es fácil ser idólatra. ¿Qué significa ser idólatra? Reemplazar a Dios. Nuestro corazón, dice Jeremías, que está perdido, está desviado, está lejos de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo hacia Dios. Esto es un concepto simple, pero involucra, del dicho al hecho hay un gran trecho. Involucra un esfuerzo constante de nuestra vida, porque esto es batalla espiritual, esto es guerra espiritual. El enemigo, ¿qué quiere? Que nosotros seamos idólatras. ¿Qué quiere Dios? Que lo tengamos a Él en primer lugar y que no tengamos nada reemplazándolo, porque el Señor quiere exclusividad. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Entonces, pensando en esto, si vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, encontramos, recuerdan que los primeros 4 versículos, o sea, los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los segundos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. El Señor, en su capacidad, es profundamente interesante detenernos en la capacidad de síntesis del Señor. El Señor era sintético, el Señor era simple, sencillo. Él hablaba por parábolas, Él enseñaba a partir de la vida cotidiana, Él tomaba un concepto y lo transmitía de una manera lo más simple posible para quienes lo escuchaban. Y en ese sentido, en el versículo 3 del capítulo 20, Dios le da una orden al pueblo de Israel. Y es la misma orden para nosotros, porque la ley fue abolida por la obra de Cristo en el sentido formal, pero en lo que es el principio moral, espiritual, la ley sigue vigente. Eso no ha cambiado nada. Dice el verso 3 del capítulo 20 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. ¿Qué significa la palabra idolatría entonces? La palabra idolatría significa representación o figura. Y en la Biblia aparece siempre en sentido negativo. Y aparece también vinculada a invocación demoníaca. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor no habla de singular, el Señor habla en plural, muchos, varios. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros tengamos claridad conceptual y no solamente detenernos en un aspecto físico o los altares, que en el antiguo Israel serían los altares a los Baales, a Astarot y un montón de otros que nos dice la Escritura, sino lo que hoy en la actualidad podríamos llamar, bueno, camino acá hay algo muy, muy significativo para la zona, es Seferino, o el Gauchito Gil, o la difunta Correa. Eso ya es como uno decimos, no, esto no. Ahora, desde el concepto espiritual, hay un montón de cosas, de conductas, de hábitos en nuestra vida que sin darnos cuenta se pueden transformar en un ídolo. Pueden ser un ídolo para nosotros y que nos estén desconcentrando, que nos estén torciendo el camino de lo que Dios espera de nosotros. O que estemos, como decíamos al principio, invirtiendo mal nuestro tiempo. Entonces, pensando en esto y reflexionando acerca de lo que significa, tenemos que tener presente que cualquier cosa que estimemos, que amemos, que temamos, que sirvamos, que nos deleitemos, que dependamos más que de Dios, es idolatría. Cualquier cosa que estimes, que ames, que temas, que sirvas,
que te deleites, que dependas más que de Dios, es idolatría. Fíjense lo que dice un escritor que se llama Ed Cole, un escritor norteamericano. Dice, muchas cosas pueden convertirse en ídolos. El poder, el prestigio, la educación, el dinero, los negocios, la religiosidad, la popularidad, el ego. Algunos hombres adoran en el templo de sus negocios, otros en los templos de la recreación y el deporte. Aún otros pueden inclinarse ante el sonido de la caja registradora. Para algunos ministros aún su ministerio puede convertirse en un ídolo. Llegan a ser tan devotos del ministerio que no tienen tiempo de adorar a Dios, esperar en su presencia o pasar algún tiempo ministrándole a Él. Para otros, su programa de televisión se ha convertido en un ídolo. La vida corporativa ha llegado a ser idólatra en muchas formas. Muchos hombres sacrifican sus familias por el bien de la empresa donde trabajan. Muchos actores se adoran a sí mismos. Cualquier persona puede llegar a esto, pero ellos son más susceptibles por la adoración que representa la fama. La idolatría impide que los hombres alcancen su máximo potencial. La idolatría impide que los hombres alcancen su máximo potencial. Esto es así en la vida personal, matrimonial, profesional o espiritual. Muchísimas cosas que son comunes de la vida se pueden transformar en un ídolo sin que nos demos cuenta. Compartía esto con un grupo de varones con los cuales nos reunimos en la iglesia y yo le decía, hay estudios que dicen que si vos estás más de 3 horas atento a tu celular, es una adicción, es un ídolo. Y un hermano después del encuentro me dice, ¿no es muy poco 3 horas? Es que nos acostumbramos. 3 horas es un montón. Pero como tenemos tantas cosas para ver, tanta facilidad de acceso a información, tanta red social para consumir, y no solamente consumir lo del otro, sino subir lo mío. Vivo para mostrar mi vida en la red social, y eso es tiempo. Eso es un montón de tiempo. Y lamentablemente dilapidamos el tesoro que tenemos en nuestra mano en cosas que se van convirtiendo en hábitos que terminan siendo pecaminosos, porque ocupan el lugar de Dios. Y nos terminan drenando, nos terminan sacando lo que Dios espera de nuestra vida, el propósito que Dios espera de nuestra vida. Por eso es que el Señor es enfático y no hay grises. El Señor dice no, a esto no, porque en definitiva esto es adulterio espiritual. Estamos sacándole a Dios el tiempo que es de Él, la devoción que es de Él, porque el Señor nos creó como seres humanos, los creó a Adán y a Eva para que le dieran gloria a Él, porque Él es el único digno de gloria. ¿Y el hombre qué hizo? A partir del pecado, el hombre busca su propia gloria. Buscamos nuestra propia gloria, nuestro propio placer, nuestro propio bienestar, en lo que el apóstol Pablo define como la carne, y nos olvidamos de lo espiritual. Nos olvidamos de una vida de renuncia para encontrar el propósito de Dios, para que se desarrolle en nosotros una madurez tal que nos lleve a desarrollar nuestros dones, que podamos identificar y poner por obra el don y el poder espiritual que el Señor nos ha dado para que después en el tribunal de Cristo podamos llegar, aunque sea con un poquito, para rendir a los pies del Señor, ante tanto que Él nos ha dado. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta en el corazón lo que significa Dios, Dios como Padre, y la influencia y ejemplo que nosotros tenemos que dar hacia a quienes son influenciados por nuestras vidas, para ser de guía y de ese concepto de seguir las pisadas del Maestro, de seguir el carácter, el pensamiento, la opinión, el corazón de Dios en nuestra vida. Que no sea nuestra opinión, que verdaderamente sea lo que Dios quiere. Ahora, pensando y reflexionando en esto, como leíamos recién en el detalle que hacía este hermano, ejemplos de idolatría, actividades
cosas prácticas, deporte. No está mal hacer deporte, porque en definitiva es bueno para el cuerpo físico, para mantenerse saludable. Ahora, el ejercicio físico, dice el apóstol Pablo, o sea, es para poco aprovecha. No significa que no aproveche. Para poco aprovecha. Más vale, es mejor y más saludable dedicarse a lo espiritual. Porque hay cosas que son buenas, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Y más aún si ese deporte nos lleva a ese concepto que quizá como sociedad argentina tenemos muy arraigado, que es la pasión. La pasión, nos sale de adentro, la pasión por algún deporte. Ahora, eso está ahí en la línea frágil, estamos ahí en la idolatría, cerca, por lo menos cerca. El trabajo, la familia, una persona que admiramos, el dinero, la pornografía. Hay un autor que menciona esto y dice que persisten dioses del Antiguo Testamento en nuestra sociedad actual. O sea, desde Éxodo para acá, 4.000 años más o menos, más o menos, el hombre sigue siendo lo mismo. El dios Mamón era el dios del dinero. El dios Baal era el dios del sexo. El dios Moloc era el dios de la violencia. Dinero, sexo y violencia hoy son noticia corriente en la sociedad que nos rodea. Y esos son todos ídolos que siguen trabajando y haciendo estragos en el corazón del ser humano. Nos siguen dominando porque el pecado esclaviza. Nosotros decimos, no, la manejamos de taquito. Macana, no manejamos nada. Hay que ser totalmente franco que como seres humanos no manejamos nada. Todas esas cosas nos dominan. Y nos dominan profundamente. Por eso es que para erradicarlas de nuestra vida tenemos que tener una profunda devoción a Dios, una profunda búsqueda de Dios, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Ahora, estas preguntas verdaderamente me hacían reflexionar. Y si cada uno quiere hacer una autoevaluación acerca de cómo está su vida espiritual, estas preguntas están buenas para identificar qué puede ser un ídolo o un potencial ídolo en nuestra vida. ¿Dónde paso mi tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Qué cosas son quizás las que me gustan y que yo, digamos, me acuesto a la noche mirándolas en mi teléfono móvil o mi hoy llamado smartphone, porque ya no es un teléfono, es una cosa extraña que hasta nos domina. Entonces a las 2 de la mañana con el smartphone, me levanto a las 8 y sigo con el smartphone. Bueno, puede ser que le prendo 2 velas en la mesa de luz al smartphone y sin darme cuenta me maneja la vida. Porque tenemos algunas tendencias. De repente estamos sin el celular y empezamos. Me falta algo, me falta un riñón, me falta un pulmón. Y es una extensión de nuestra mano. Ahora, ¿dónde gasto mi dinero? El otro día charlaba con un chico de la iglesia y me decía, no, yo un día estaba 2 de la mañana con el celular y decía, y él es hincha de River, ¿no? Y dice, hacete socio. Y estaba Francescoli. Y me hice socio. Dice. Bueno, ahí está. ¿Dónde gasto mi dinero? En cosas totalmente irrelevantes. Porque más allá de lo que decíamos recién, la pasión no tiene ningún sentido espiritual eso. Es una inversión que estamos utilizando mal los recursos que el Señor ha puesto en nuestra mano. ¿Dónde gastamos? ¿Dónde invertimos los recursos que el Señor nos da? Tercer lugar, ¿dónde obtengo mi alegría? ¿Soy feliz sirviendo al Señor? ¿Soy feliz involucrándome en su obra? ¿Soy feliz dedicando tiempo a que la obra del Señor se pueda extender? ¿O verdaderamente mi alegría está en otra cosa? Mi felicidad la busco en otros manantiales. Es para reflexionar y preguntarnos, ¿somos felices como hijos de Dios? ¿Estamos encontrando el propósito espiritual para nuestra vida o estamos ahí medio a los tumbos? Porque el Señor no quiere eso. El Señor tiene una vida abundante. Él dice
y nos promete que nos da una vida abundante. ¿Nosotros qué hacemos con esta vida? ¿Nos estamos esforzando por ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y está medio, lo estamos apagando? En lugar de echarle nafta, le estamos echando agua. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo es nuestra búsqueda? Sabemos que esta vida en la que somos peregrinos, ahí todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice Pedro, ¿esta vida se va? ¿Que 70, 80, 90 y después se termina? ¿Sabemos que después tenemos la eternidad? ¿Y lo que no hayamos hecho acá va a ser pérdida para allá? ¿Lo tenemos claro? O bueno, lo que nos rodea nos gusta tanto, nos atrae tanto que no lo podemos largar. Porque si eso nos está ocupando el lugar de Dios, es idolatría, por tanto es pecado, por tanto las consecuencias no van a ser gratas. Fíjense lo que hizo Josué, pero en primer lugar pensar en cuáles son las consecuencias de la idolatría, que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que lleva y lo que moviliza nuestro corazón en cuanto a esas cosas? Y las consecuencias son decepción, las consecuencias son dependencia porque nos controlan. En tercer lugar, nos deforma. Dice Jeremías 10:14 que todo hombre se embrutece. Cuando Jeremías está hablando acerca de cuando se arman los ídolos. Bruto. Terminamos siendo, lamentablemente, con un carácter deformado a lo que Dios espera. Y lamentablemente eso termina destruyendo nuestro propósito, nuestra vida espiritual, lo que tendría que ser la búsqueda de Dios para encontrar la satisfacción del alma. Entonces, ante esto, Josué, en el capítulo 24, el verso 14, le plantea al pueblo esta situación. Y le dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo, en otra versión sería yo y mi casa, serviremos al Señor. Josué la tenía clarísima. Había un montón de ofertas, un montón de cosas a las cuales el Señor le decía no. Pero el Señor no nos dice que no por un capricho o porque Él consideró que tenía que decir que no y nada más. El Señor nos dice que no para cuidarnos, para que no terminemos con vidas lastimadas, con vidas destruidas, con propósitos desordenados y lamentablemente arrastrando nuestros pies en el polvo de la derrota. El Señor quiere que tengamos vidas de victoria que lo honren. Ahora, en este concepto, el Señor nos deja un mandamiento en positivo. Y Él pide que lo amemos. Por un lado nos dice no a la idolatría, no en cosas que ocupen el lugar que yo tengo que tener en tu vida. Ahora el Señor nos dice que tenemos que amarlo. Fíjense lo que encontramos en Mateo 22:37 o en Marcos 12:30. El Señor resume la ley y los profetas de una manera extraordinaria. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Señor lo resume en 3 versículos. Eso es poder de síntesis. El Evangelio es simple. Nosotros, como, pecadores y como seres humanos, muchas veces complicamos las cosas. Nos enredamos y damos vuelta, ¿y cómo podríamos hacer para hacer esto? Y el Señor te dice, simple. En esto se resume toda la ley y los profetas, dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dice.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si vos me amás a vos, vos me amás a mí con toda tu existencia y amás al prójimo como a vos mismo, nunca vas a pecar contra tu prójimo. Y nunca vas a pecar contra Dios. Entonces, de esa manera, nuestra vida termina dando el fruto que el Señor espera que demos. Entonces, el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Qué significa el corazón? El corazón en la Biblia es el ser interior, pero el Señor se refiere acá a nuestra naturaleza emocional. Todas nuestras emociones tienen que estar orientadas a amar a Dios. Tenemos que reconocer que como seres humanos somos bastante desordenados en nuestras emociones. Hoy se habla mucho del concepto de inteligencia emocional, de ordenar nuestras emociones, de tener en claro en qué estado emocional estamos para que eso no nos domine. Ahora el Señor nos pide que nuestras emociones tienen que estar orientadas a seguirlo a Él, a servirlo a Él, a darle gloria a Él con nuestra vida. Todas nuestras orientadas, dice el apóstol, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y a veces pensamos que lejos que estamos, pero el Señor, cuando le explicó a sus discípulos el verdadero sentido de la ley, siempre lo llevó al ser interior, a la mente y al corazón. No es el acto externo. El acto externo termina siendo una consecuencia de una mente perdida y depravada y con un ser interior lejos de Dios. Es un proceso, un camino. Pero el Señor, ¿qué nos pide? Que nuestro ser interior, nuestras emociones estén dominadas por Él. Lo amen a Él, lo busquen a Él. De esa manera no hay forma que extraviemos nuestro camino. Ahora, en segundo lugar, la naturaleza emocional, el Señor nos pide el alma. ¿Qué se refiere acá con el alma? Es nuestra naturaleza volitiva, nuestra voluntad. Nuestra voluntad, nuestra búsqueda, nuestro constante buscar el propósito para nuestra vida. Yo me levanto a la mañana y tengo una voluntad para hacer. Yo puedo hacer la mía, que está torcida por el pecado, o puedo hacer la voluntad de Dios. El Señor me pide que yo lo ame con toda mi voluntad, o sea, que mi búsqueda principal sea Él. Y esto es una renuncia, es un esfuerzo, es una disciplina, es generar hábitos saludables. No viene de un día para el otro, porque nosotros tenemos que derribar barreras que nos quieren separar del Señor. Y eso es madurez, porque como seres humanos, nosotros acumulamos madurez. La espiritualidad se construye día a día. La madurez es una plataforma que nos ayuda en la búsqueda espiritual constante, pero no acumulamos espiritualidad. Porque hay días que en base a esa madurez, digamos, podemos llegar a acariciar las nubes con las manos, y hay días en que estamos mordiendo el polvo del pecado. ¿Por qué? Porque no generamos hábitos y conductas saludables que nos lleven a amar a Dios con nuestra voluntad, con toda nuestra alma. Amamos, el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra naturaleza intelectual. El Señor nos ha dado distintas capacidades intelectuales, distintas capacidades de entender y discernir. Algunos son más rápidos, son más inteligentes, y otros somos menos inteligentes. Nos cuesta un poquito más. Ahí es donde el Señor quiere que lo conozcamos. Es un desafío conocer a Dios, es un desafío tomarse un tiempo todos los días para estudiar y conocer más el carácter, la personalidad, el pensamiento, la opinión de Dios, el corazón de Dios. Es un esfuerzo, pero ahí es donde el Señor nos promete que Él puede obrar. El apóstol dijo, o sea, el conocimiento envanece y el amor edifica, pero tenemos que seguir la verdad en amor. Pero hay que seguirla la verdad, porque si somos excesivamente sentimentalistas y amorosos y nos olvidamos de la verdad, pues desbarrancamos. Entonces, el Señor, ¿qué espera de nosotros? Que nuestra mente se llene de Él,
que el conocimiento de Él sea nuestra búsqueda. Y acá tenemos que reflexionar acerca de qué se llena nuestra mente, ¿no? Consumimos tanta información, tenemos a disposición tanta información, conocemos tantas cosas que son perecederas y que no nos ayudan. Y la Biblia muchas veces, bueno, por ahí está. Algún tiempo tendré, en algún momento, para estudiarlo. Y el Señor nos dice con toda tu mente. Un hábito saludable de conocerlo a Dios. Y el Señor termina con todas tus fuerzas. Esta es la naturaleza física. Esta es el cuerpo que el Señor nos ha dado. Esto es el esfuerzo con lo que podemos dar con este cuerpo, digamos que es un tabernáculo, que es una carpita. En comparación con el cuerpo glorificado que el Señor nos espera, esto que estamos de paso. Este cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado porque a causa del pecado está maldito y no va a poder entrar al cielo. El Señor nos tiene preparado algo superior. El Señor nos tiene preparado grandes cosas en el cielo y nosotros tenemos que vivir ahora conforme a esas grandes cosas que Él nos ha dado. Esas grandes cosas que Él está preparando. Por eso es que Él nos pide que lo amemos con el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Porque es la mejor inversión. El Señor le decía a sus discípulos, no se preocupen por hacer inversiones acá, donde el hollín y todo se corrompe y se echa a perder. Más vale inviertan todos sus esfuerzos en el cielo, donde está bien guardada su inversión. El Señor le dice, ¿qué vale que el hombre granjeare todo el mundo? Granjero y dueño de todo el planeta. Ponemos todas las condiciones. ¿Y de qué vale si perdés el alma? ¿De qué te vale tener tanto acá si tu alma, desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job, y desnudo voy para allá? Nadie se lleva nada. Capaz que le entre alguna cosa en el cajón, pero igual queda bajo la tierra. No tiene sentido invertir acá. Y tanto que nos afanamos y nos preocupamos. Y el Señor conoce toda esa necesidad. El Señor conoce todo el corazón. El Señor conoce toda la polvareda que tenemos internamente. Porque muchas veces tenemos que ser sinceros. A veces tenemos una polvareda, hermano. Y el Señor, y ahí es donde el Señor quiere que nos pongamos de rodillas y le dice, Señor, ¿qué querés con mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, el Señor se va a manifestar, pero primero tenemos que ser obedientes. El otro día un hermano bastante nuevo que ha ido y venido, está juntado con la chica, tuvo una nena, ¿no? Y me dice, Edu, tuvimos un campamento y el Señor le habló, y me dice, Edu, ¿por dónde arranco? Lo miro y le digo, Rafita, casate. Y ahí está la base, si está mal, lo que estás haciendo está mal. Empieza por poner en orden tu vida. Sí, tenés razón. Bueno, se casa la semana que viene. Pero es así, el Señor nos pide obediencia, el Señor nos pide orden, pero no es por capricho, es porque Él nos ama. Es un Padre amoroso y que verdaderamente quiere ser una influencia sana y saludable para nuestra vida. Nosotros somos lo que muchas veces invertimos el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Hay que adorarlo a Él, hay que amar al prójimo y usar las cosas. Si usted invierte este orden, embarramos todo, embarramos la cancha, jugamos mal, jugamos pésimo, horrible. Y dejamos en el camino las bendiciones del Señor. Y vamos postergando, y no solamente que postergamos la bendición del Señor, sino que vamos sumando mayores consecuencias que el pecado va dejando en nuestra vida. Porque el Señor perdona, el Señor restaura, pero muchas veces las consecuencias de los errores no las quita. Y llevamos ese lastre por haber perdido el tiempo, por haber invertido mal nuestros recursos, por haber invertido mal nuestra vida. Que al reflexionar y pensar en el Padre que tenemos, en la vida que nos da, en las riquezas que Él nos ha dado, podamos ser leales y tenerlo como exclusivo en nuestra vida. Muchas veces nos preguntan, ¿qué es lo primero en tu vida? Y nosotros repetimos, Dios es primero en nuestra vida. Ahora, son palabras profundas. ¿Es verdad que Dios es primero?
¿Nos esforzamos porque Dios sea primero? ¿Tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para la iglesia en la que estamos? ¿Tenemos claro qué es lo que tenemos que llevar adelante? Para reflexionar y pensar en la búsqueda de la prioridad. Primero Dios, y que seamos de esa manera sana influencia para aquellos que están con nosotros. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque ella habla a nuestro corazón, porque ella es simple, Señor, es práctica, porque el Señor Jesús siempre trabajó en una fe sencilla. Señor, que podamos tener un corazón sencillo y que te busque, Señor, que verdaderamente te tenga como prioridad en el esfuerzo cotidiano, para que podamos vencer en esta batalla espiritual y que nuestra vida glorifique tu nombre. Gracias, Padre, por estar juntos, por ser tu iglesia y porque tu amor y tu perdón está disponible para la búsqueda diaria de ti. Lo hacemos agradecidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.